Bienvenidos a todos los que se siguen uniendo a esta sesión. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escribir sus dudas en el chat. También pueden preguntar cualquier cosa directamente a nuestros speakers, tanto a Carlos Nava como a Alberto Nava. Y recuerden que esta sesión está siendo organizada por nuestros speakers y por LM9. Cualquier cosa que necesiten pueden escribirnos o pueden buscarnos como lm9.com. Y recuerden que estamos en vivo y bueno, ahorita estamos resolviendo algunos pendientes entre Carlos y Alberto, pero ya estamos por acá. Ok, Alberto, mira, para más sencillo esto, voy poniendo las láminas y las voy pasando. Así que... Perfecto, muchas gracias. Por favor, inicie. Sí. Pásame la siguiente lámina. Gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Vamos a hablar un poquito acerca de una parte importante dentro de lo que son las tecnologías de la información, que es el resguardo de los activos en tiempos de pandemia. ¿Sí? Pásame la siguiente lámina, Carlos. Carlos. Sí, les comentaba que este tipo de situaciones derivadas de una contingencia que se presentó a nivel mundial nos ha hecho, aparte de reflexionar en temas de vida, de salud, también en los temas tecnológicos, temas que en este momento son bastante importantes, ya que en este momento nosotros nos vemos con un cambio drástico en lo que ha sido nuestra vida. Entonces, cosas que en un momento dado en las tecnologías de la información han sido importantes, ahora se vuelven puntos súper sensibles, ineludibles, en los que hay que pensar, reflexionar y actuar para que nosotros podamos tener siempre a nuestras empresas sólidas y realizando el core de negocio al que se dedican. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de lo que son los respaldos, una parte fundamental, aún a nivel individual, de contar siempre con nuestra información respaldada para que en un momento dado, si algo llega a ocurrir con nuestros equipos, nosotros podamos también recuperarnos y no tener los problemas de la información. A final de cuentas, el día de hoy, la información es una de las cosas más importantes que hay en cualquiera de las áreas que existen en el planeta. La forma de recuperación ante desastres también es una forma en la que nosotros tenemos que ver para que nosotros podamos actuar ante lo que se nos presenta en las contingencias. Un segundo punto, y algo que muchas veces omitimos y es bien importante, es el monitoreo de los sistemas. El monitoreo de los sistemas nos ayuda a que de manera proactiva nosotros podamos visualizar cuando un equipo a nivel de hardware, a nivel de software, bases de datos, a nivel de aplicativo, pudiera llegar a tener algún problema, o en caso de que ocurra un evento, de qué manera nosotros podemos actuar para que ese tipo de escenarios no ocurra y no llegue a generar un daño y que sean pérdidas en la empresa, que sean muy costosas. ¿Sí? Por último, el tema que vamos a tocar, el tema de la seguridad de los sistemas. Hoy por hoy, la delincuencia cibernética es igual que la delincuencia que se nos presenta en todo el planeta a nivel social, y esto obviamente tiene que ver con los esquemas que tenemos que hacer para la parte de la protección de la información. La siguiente lámina, Carlos. Bueno, claro. Gracias. Next. Los respaldos. Una parte fundamental para todos nosotros como personas, dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones, ¿sí? Decimos nosotros que hay una regla que es valiosísima y todos los que suministran respaldos
levantan la mano en este punto. La regla del 3-2-1, ¿sí? ¿Qué significa? De no solamente contar con un respaldo. Aún en la actualidad hay mucha gente que hoy por hoy no guarda su información. Al día de hoy, solamente hasta que les llegue a ocurrir alguna contingencia, quisieran contar con el recurso para recuperar su información y, sin embargo, llegan a tener crisis bastante importantes. Pero dentro de las empresas se vuelve como la parte medular de lo que nosotros tenemos que proteger. A final de cuentas, dentro de eso, nosotros tenemos informaciones de bases de datos, de la parte financiera, de la parte fiscal, de lo que son los aplicativos, el tema de negocio, el tema de marketing. Cada una de las empresas se dedica a un core, pero la herramienta tecnológica es el soporte de todo esto y el respaldo debe de existir sí o sí. Ese respaldo tiene que ser realizado en las instalaciones de la empresa, debe de guardarse una copia también fuera de la empresa, debe de guardarse también una información en la nube si es posible. En Element también podemos ayudarles nosotros a que ustedes puedan contar con esos respaldos, ya sea de manera directa en sus instalaciones, o también podemos ayudar a que darles un servicio adicional para que, sin tener que hacer inversiones dentro de esto, ustedes puedan respaldar en un sitio alterno y puedan tener disponible cuando ustedes lleguen a tener algún incidente, algún evento o alguna contingencia con su información. A final de cuentas, si nosotros no contamos con los respaldos, seguramente vamos a tener puntos muy drásticos que van a afectar la economía de la organización y vamos también a tener problemas fuertes de operación, ¿sí? La siguiente lámina. Además de poder guardar este tipo de respaldos en ambientes locales o en ambientes alternos, hay un esquema que es muy importante tener en mente, el tema de DRP. El tema de DRP es una parte de lo que en el mercado se le conoce como el Business Continuity Management, ¿sí? El DRP nos ayuda a que nosotros contemos con información en un sitio alterno para que en caso de alguna contingencia, y aquí en la presentación les podemos decir que hay desde contingencias tecnológicas, contingencias naturales, contingencias sociales, cualquier tipo de interrupción de lo que son nuestros medios de información que pueda estar afectando la continuidad del negocio, que pueda estar afectando la operación que nosotros tenemos en la empresa o en la institución. Como decimos aquí, un apagón de luz que a veces dura 6 horas, 8 horas, un día, una falla que haya habido con algún recurso dentro de las instalaciones, las conexiones de comunicaciones, en fin, o a veces los mismos sistemas operativos o las aplicaciones llega a haber algún problema. Uno de los temas actuales es el caso del ransomware. El ransomware, desgraciadamente, ha hecho crisis en empresas grandes como Movistar y otras empresas de esa magnitud de presencia mundial. Y ese tipo de daños son irreversibles. Muchas veces dicen que los extorsionan para que les recuperan la información. Ransomware no tiene una forma de hacer reversa al día de hoy. ¿Qué debemos de tener? Debemos de tener un punto de recuperación de información y también debemos de tener un punto de recuperación de la operación. Para eso existe precisamente un esquema de DRP. Un esquema de DRP nos permite que nosotros movamos la operación a otro sitio de manera inmediata y que también podamos nosotros estar viendo que contamos con los recursos necesarios y suficientes para que nosotros continuemos con la misma información que ya teníamos debidamente respaldada, asimismo también con la operación que nuestros usuarios, ya sean usuarios internos o clientes remotos, y que están accesando a nuestra información, así como nuestros portales, puedan continuar su operación. Esto se logra a través de pasar de un lado, que es nuestro centro principal de operaciones, a un centro de datos alternos, que puede ser un centro de datos o un sitio alterno propio de la compañía. Entonces, cualquiera de los escenarios, cuando nosotros llegamos a tener alguna contingencia, como lo estamos viendo aquí ahorita en la imagen, nos permite que la operación pueda continuar como si yo continuara en el sitio original, ¿sí? Entonces,
Esa es una gran ventaja de contar con un DRP. El DRP se implementa a priori con las mismas características, tanto de operación como de información. En la información incluimos bases de datos, file systems, y también incluimos la parte de aplicativos, para que del otro lado se vea un escenario similar, igual a lo que nosotros estamos utilizando en el día con día. Cuando tenemos necesidad de nosotros de utilizar un DRP, lo podemos utilizar por un día, unas horas, lo podemos utilizar unas semanas, pero también puede ser que lleve más tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el daño del sitio original fue un daño fuerte, un daño que requiere una recuperación física y lógica bastante amplia en tiempo. Sin embargo, al paso del tiempo, el sitio de DRP, ya cuando las condiciones del lugar original se han establecido, puede retornar a como funcionaba al inicio, quedando nuevamente en nuestro sitio de DRP en espera de mantener una imagen completa de lo que tenía antes del incidente, para poder continuar su operación y que a los ojos del cliente y del usuario final jamás se note que hubo un parpadeo. Hoy por hoy, muchas de las empresas, llámense en el medio bancario, en el medio de Google, de marketing, nosotros vemos los portales y vemos el acceso a su información de una manera transparente, y no notamos que en muchas ocasiones esos sitios se han quedado inhabilitados porque ellos cuentan no solamente con un sitio de DRP, sino cuentan con 2, con 3, 4 sitios alternos, dispersos a veces dentro de un país o a veces incluso fuera del país. Sí, están distribuidos geográficamente para poder alcanzar la eficiencia y los niveles de disponibilidad que el negocio requiere. Y en esta parte, por supuesto, Element puede ayudarlos a ustedes también a generar, de acuerdo al nivel de negocio y del tipo de estructura y de capacidad que tiene cada uno de los negocios, elementos de este tipo de recuperación de desastres, para que ustedes puedan continuar con su operación y puedan también mantener su información estable, íntegra, sin ninguna pérdida de ningún tipo. Podemos hacer un análisis previo, podemos hacer un estudio, podemos adecuarlo a sus necesidades, con la finalidad de que ustedes, la funcionalidad y la operación se mantenga siempre arriba, ¿sí? Por favor, la siguiente lámina. Next. De unos momentos, es que le puse la siguiente, pero parece que no está mostrando. Ya la veo. Perfecto. ¿Sí? El siguiente punto, tan importante como el primero, es el tema del monitoreo. En la actualidad, hay empresas que ya cuentan con esquemas de monitoreo en tiempo real, hay esquemas que ya se cuentan. Sin embargo, hay empresas que necesitan o incorporarlo dentro de sus escenarios de TI o hacer lo que esto sea en tiempo real y que puedan tener una visibilidad inmediata de los eventos que están ocurriendo. Más allá de los escenarios que pudiéramos hacer para prevenir algunos detalles de contingencia, siempre es importante que nosotros tengamos la visión y la visibilidad de lo que está sucediendo con nuestro esquema de TI, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que vigilar puntos como el estado de la red, el estado de los archivos, el estado de los sistemas operativos, aplicativos, bases de datos, en fin, todo lo que constituye los puntos de las tecnologías de la información deben de estar monitoreados. La capa más baja, que es el tema de hardware, así como la capa más alta, que son las aplicaciones, ¿sí? Al mismo tiempo, debemos estar monitoreando todo lo que sea revisado en términos de seguridad. Hay ocasiones en que nosotros tenemos que ver si no están también intentando accesar nuestra información o bloquear nuestros servicios o tener acceso a nuestras cuentas, cualquier tipo de intrusión, ¿sí? Ya sea también a veces ataques que simplemente van a degradar o a perjudicar totalmente el comportamiento de nuestra operación. Esto es, en síntesis, tener esquemas de monitoreo que nos permitan tener siempre de una manera sana nuestro hardware.
En estos esquemas de monitoreo en tiempo real, hay una serie de herramientas en el mercado que nosotros podemos también apoyar para que ustedes puedan contar con algo que les permita tener visibilidad de los eventos que están ocurriendo, buenos, malos, las acciones correctivas, preventivas que pudieran tener. Insisto en que no es que necesariamente algo tenga que fallar. ¿Por qué? Porque podríamos también ayudarles a tener esquemas de alta disponibilidad, donde aunque alguno de los elementos llegara a fallar, cuando estos llegan a tener alguna incidencia, nos damos cuenta, la operación continúa, no hay ningún problema a nivel funcional ni operacional, simplemente que observamos que uno de los componentes ya tuvo por ahí algún incidente. Trabajamos en background sobre ese tipo de elemento que se encuentra ahorita con problemas, pero la operación continúa. Lo restablecemos ese punto para que continúe su alta disponibilidad. Y ese tipo de monitoreo nos permite, a través de los esquemas de correos, el mismo celular, por ejemplo, poder tener visibilidad de que nuestros sistemas están trabajando correctamente. Podemos tener esquemas en los que nosotros vamos a ver que mi equipo, mi sistema operativo, mi aplicativo, mi base de datos se encuentran bien, tienen a lo mejor algún detalle, una degradación, e inmediatamente podemos efectuar acciones correctivas de cada uno de ellos. O cuando en algunos de los casos los puntos de saturación se están alcanzando, porque se establecen en los esquemas de monitoreo algunos umbrales que nos pueden hacer un levantamiento de alarmas predictivas, no propiamente correctivas, sino predictivas, para decir, la aplicación tal, la base de datos tal, está llegando a un punto de consumo mayor al que se tenía previsto, y poder incrementar los recursos, mejorarlos, modificarlos. El esquema de monitoreo nos permite que la operación, al igual que el esquema de respaldos, tienda a ser un 7x24 con la mayor cantidad de 9s, 4 9, 5 9, 6 9 de disponibilidad y de eficiencia para el cliente final. Siempre nosotros debemos estar enfocados a que el cliente final no perciba que detrás de esto hay situaciones que nosotros estamos trabajando en background para que tengamos nosotros el servicio siempre arriba. El cliente debe de encontrarse satisfecho de que sus empresas siempre están enfocadas al servicio o producto que ustedes están brindando. Y permítanos ahí en esa parte que nosotros les ayudemos a que ese background pueda estar debidamente cubierto. Obviamente también en esta parte de monitoreo necesitamos acercarnos con ustedes para poder ayudarles a hacer un análisis, un assessment que nos permita conocer las necesidades particulares y ajustarlo al esquema que ustedes hoy por hoy tienen enfocado desde la parte de las tecnologías de la información al core de negocio que sus empresas tienen. La siguiente, por favor. Next. Ya la pasé. ¿No se ve? No, me espero. Ya pasó. Por último, el tema de seguridad. El tema de seguridad que muchas veces se puede dar por dos lados muy importantes. Una, por la forma en la que nacen los sistemas de TI, y este tipo de sistemas a veces decimos, es que a mí no me va a pasar nada, es que yo no tengo ningún problema, es que yo tengo mis conexiones pues particularizadas, personalizadas, y no puede pasarme absolutamente nada. Recordemos que puede pasar por omisiones desde la configuración y por omisiones en la revisión continua, en la revisión recurrente del estado de salud y de seguridad. Hace mucho tiempo, en muchos lugares, principalmente en nuestro país, había lugares en provincia que podían estar con las puertas abiertas, el carro dejarlo abierto. Hoy por hoy, eso no es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay alguien que está al pendiente de ese tipo de detalles para obviamente generar un daño, hacer un robo,
hacer un perjuicio en cada uno de nosotros. Igual ocurre también hoy con nuestra información, ocurre con nuestras empresas. Hay alguien que a lo mejor una empresa también que es nuestro competidor en el mercado, dice, bueno, si yo genero un problema para aquella empresa, seguramente con eso el mercado voltea hacia mí porque yo no tengo problemas, y buscan la forma de generarnos daños, buscan la forma de robarnos información, buscan la forma de que se nos corrompan nuestros equipos y nuestras bases de datos, nuestras aplicaciones, en fin. Para nosotros prevenir ese tipo de cosas, tenemos una serie de actividades, desde lo que es la revisión del equipamiento con el que contamos. Hablemos de servidores, hablemos de switches, de routers, hablemos de las mismas bases de datos, los aplicativos, en donde nosotros podemos hacer un assessment que podamos ayudarles a ustedes a que dentro de estas revisiones les digamos, oye, ¿sabes qué? En tus switches podemos nosotros personalizar las conexiones que tienes y solamente entra un solo equipo, no se puede conectar ningún otro equipo. Podemos nosotros cerrar las puertas, hacer listas de acceso debidamente encriptadas. Podemos nosotros también proteger a través de grupos estrictos de trabajo dentro de lo que son nuestra conectividad a nivel de hardware. Podemos también nosotros generar algún tipo de protección perimetral para los que están accesando de manera externa, ¿sí? Incluso se pueden también hacer esquemas de seguridad a los que nosotros les denominamos seguridad de endpoint. Esto quiere decir a nivel del equipo final del usuario, a nivel de la USB, a nivel de correo, a nivel de los equipos que se comunican entre sí para llegar entre los usuarios finales o clientes, o también para los usuarios que tenemos dentro de la empresa que pudieran causar un riesgo. Muchos de los problemas que se generan dentro de una empresa, curiosamente, se dan por la famosa ingeniería social. La ingeniería social no es otra cosa más que los descuidos y omisiones que tienen los usuarios internos, o inclusive la malicia que tienen algunos de ellos a la hora de abrir correos, a la hora de que nosotros pasamos información de una USB a otro, o transferimos un correo, o abrimos un correo que no debimos haber abierto. Pero también para ayudarlos desde el punto de vista empresarial, nosotros podemos hacerles a ustedes algún assessment, algunas pruebas de calidad, pruebas de vulnerabilidades, pruebas de penetración, ¿sí? Cumplir con las mejores prácticas que tenemos y después de eso hacer los ajustes necesarios para que la topología y la infraestructura con la que cuenta la empresa sea una infraestructura sólida. Podemos hacer esquemas de hardening, que no es otra cosa más que hacer el tuning correcto y adecuado y el ajuste para que los equipos solamente tengan los accesos necesarios y con las debidas protecciones que deben de trabajar y que no tengan abiertos otro tipo de huecos por donde pudieran accesarnos para hacernos daño, ¿sí? Contamos con estos servicios para también poder apoyarlos. Siguiente página, creo que con esto vamos a concluir. Esa aquí es la última página. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda o comentarios. Hasta ahorita no tenemos ninguna pregunta, pero no sé si alguno de nuestros asistentes quiera preguntarle algo directamente a Alberto acerca de lo que nos acaba de contar, muy interesante para cada una de sus empresas. Chicos, abrimos micrófono para los que quieran preguntar algo. Pues no, parece que todo quedó muy claro. Vamos bien. De todas maneras, vamos a estar al pendiente de sus comentarios posteriores. Si en algún momento dado quisieran accesarnos y también quieren hacer algunas consultas, preguntarnos por el tema de cómo podemos generar algún tipo de hallazgos, recomendaciones, qué pueden ellos hacer para poder platicar con ellos y asesorarlos o comentarles los posibles pasos que ellos puedan seguir y en su momento también lo que gusten también contar con nuestro apoyo profesional, pues con todo gusto estaremos al pendiente en lo sucesivo para lo que se pueda ofrecer.
Element les da las gracias por haber estado aquí, por su tiempo, y también esperamos verlos pronto por algún tema que gusten, no necesariamente reactivo y correctivo, sino muchas veces la parte más sana es preventiva y obviamente que ayuda a que ustedes, su trabajo y todo lo que hacen sea excelente y puedan brindarles mayores beneficios a las empresas que representan. Les agradezco. Gracias y buenos días. Gracias, Alberto. Aquí, bueno, quisiera comentar algunas de las preguntas que luego nos dicen a nosotros de parte del M9, como qué es lo que pueden hacer a corto plazo como para empezar a cuidar sus activos o necesariamente tienen que irse directamente a hacer un assessment. ¿Qué les puede recomendar para poder hacer después de este webinar y que comiencen a cuidar sus activos? Bueno, una cosa importante, digo, y esta plática que acabamos de tener se enfocó a 3 de los pilares fundamentales que nos permiten cuidar nuestros activos, lo cual son los respaldos, el monitoreo y la seguridad. Es precisamente de que muchas veces, y lo decía al principio, pensamos que no nos ha sucedido nada y que no tendría por qué pasarnos, que lo que estamos trabajando es algo, pues, natural y que decimos a veces, bueno, ¿quién va a voltear con nosotros si nuestros equipos pues, en realidad no tienen gran cosa o no tienen un punto de sensibilidad mayor? Sin embargo, hace rato también comentaba que a nivel social hemos visto que muchas veces decimos, bueno, ¿y quién puede pensar en que a mí me tiene que suceder algo en la calle o en mi casa, ¿no? Y sin embargo llega a suceder. Los esquemas de delincuencia, los esquemas de acceso, diario, o sea, hay alguien que no está a gusto con lo que nosotros hacemos y obviamente busca la manera de hacernos daño, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, puntos importantes. Tener claro cuál es el tipo de infraestructura que nosotros tenemos, las características que tiene y el alcance que nosotros podemos tener con esta infraestructura para lo que el negocio está demandando. ¿Es eso útil? ¿Está sobrado? ¿Le falta para poder apoyar al negocio? Eso se le conoce como estado de madurez, ¿sí? Y vendría siendo en primera instancia el inicio de un assessment, por supuesto, lo que es un inventario, revisar, mira, caray, este equipo ya está, ya tiene obsolescencia, ya tiene algunos añitos, me está funcionando bien. Sin embargo, entre más antiguo es, menos rasgos de seguridad tiene y, por supuesto, las versiones entre las antiguas en nivel de hardware con las nuevas plataformas de aplicaciones no pueden convivir. Aquí los estados de compatibilidad entre lo que es el hardware, el software, bases de datos, aplicativos, sistemas operativos, es importante tener un rango donde tiene que vivir eso de una manera sana, ¿sí? Eso, cada uno de los participantes en esta sesión puede pensar en qué lo puede hacer internamente, obviamente de manera propia. Si requieren de nuestro apoyo, lo haremos con mucho gusto. Pero la compatibilidad que debe de existir en cada uno de esos elementos hace que la tecnología sea más eficiente para el core de negocio que se necesita. Entonces, esa es la primera parte que nosotros debemos de buscar. Después, ¿qué tenemos que buscar? Los puntos que son los huecos de fortalecimiento, tanto funcionales como la parte de lo que demandan la agresión o la delincuencia cibernética, ¿no? Huecos en términos de qué. Si pensamos en infraestructura, tenemos que pensar en firmwares, tenemos que pensar en drivers, porque muchas veces, muchos de los bugs y lo que ustedes ven que Microsoft día con día, no hay día que pase que no tiene un parche para esto, un parche para el otro, y también salen las marcas, las diferentes marcas de mercado, hablemos de Dell, hablemos de HP, hablemos de Lenovo, IBM, etcétera, cualquiera de las marcas que nosotros veamos, dicen, necesitamos sacar este firmware para poder cubrir un bug, un parche que tenemos por ahí y que puede ser un punto de funcionalidad o seguridad. Esas partes son muy, muy importantes y también pueden ser debidamente vigiladas por cada uno de los responsables dentro de las empresas que representan. Amén de todo esto, siguen las siguientes capas superiores. Ya estaremos hablando de bases de datos, ya estaremos hablando de aplicativos, pero la parte fundamental
son las dos que acabo de mencionar. El rango de compatibilidad, donde viven cada uno de ellos, y la parte de hardware para darle solidez a esto. Hay una práctica que tenemos y que yo podría decir que no es muy recomendable, que muchas veces dejamos que las marcas, en este caso en particular el sistema operativo Microsoft, por ejemplo, nos pongan las actualizaciones en automático. Y no necesariamente la empresa necesita que todas esas aplicaciones o esos correctivos de los parches que tengan son los que se deban de utilizar. Deberíamos de tener una forma de poder asignar los que corresponden. Tuvimos un caso en particular con un cliente en donde él a través de sus equipos hacía sus transacciones financieras tanto con clientes como con bancos y de un día para otro ya no pudo hacer nada. Inicialmente pensamos que era un tema de seguridad porque seguramente lo habían hackeado, le habían hecho algo. Hicimos una revisión de fondo y sin embargo no encontramos ningún rastro de que tuviera alguna agresión. Al estar revisando lo que había sucedido el día anterior, encontramos que uno de los parches había cambiado, un parche de Microsoft había cambiado el nivel de seguridad para transacciones financieras, ¿sí? En ese momento ya no era compatible con lo que él estaba haciendo entre los clientes y los bancos. ¿Qué tuvimos que hacer? Hacer un rollback en esos parches que estaban afectando y dejarlo con lo que los bancos estaban marcando como directriz y ajustarlo para lo que él tenía con los clientes. Y tuvimos que bloquear precisamente eso. Y el cliente nos dijo, es que yo lo dejo que se actualice, dice, para que siempre esté protegido al máximo. Sí, pero no todas las actualizaciones aplican y en este caso se observó que la parte financiera era la que se estaba viendo afectada. No fue tema de virus, no fue tema de hackeo, no fue tema de otra naturaleza, pero sí fue tema de funcionalidad. Y todo ese tipo de cosas es importante tenerlas revisadas de acuerdo al core de negocio que cada uno representa. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí es importante tenerlas en mente para que en lo sucesivo ahí podamos nosotros ir vigilando poco a poco los rasgos que tiene nuestra empresa y poderla ajustar a lo que el core de negocio necesita. De mi parte es cuanto. Gracias, Alberto. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y por aquí te doy la última pregunta, o bueno, más bien preocupación que hemos recibido en esos últimos meses de ¿cuál es el posible panorama que nos espera para este último este último trimestre del año? Ya que pues muchos lo llaman como que esta es la nueva era de las pandemias. ¿Y qué podemos esperar más que nada sobre seguridad relacionado a este tipo de desastres y contingencias? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, el tema es bastante sensible y nace precisamente de lo que acaba de ocurrir de la pandemia, ¿no? Llegábamos a ver en sus tiempos, en los libros de historia, aquellos años de la peste y en otro tipo de escenarios globales que se presentaron en el planeta y que decíamos, caray, ¿cómo es que se presentó esto a nivel mundial, no? Y hoy por hoy estamos viviendo un esquema de transición principalmente generado por un detalle de salud que ha cobrado desafortunadamente muchas vidas y que en primer lugar lo que nos obliga es a ser cuidadoso con nuestras vidas y con nuestra salud, principalmente en nuestro comportamiento personal, familiar, social, para que nosotros tengamos mejores condiciones de vida y que protejan lo que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, esto también ha hecho, y lo mencionamos creo que al principio, que todo lo que es la tecnología gire y que se encuentre radicalmente haciendo un cambio, que si esta pandemia no se hubiera dado, seguramente ese cambio se hubiera generado de una forma paulatina, poco a poco, que es los esquemas de trabajo remoto, acceso remoto, pero ante todo son servicios en forma remoto. Hoy por hoy el Internet ha sido fundamental, hoy por hoy los servicios globales son fundamentales y la mayoría de las personas están recibiendo envíos ya sea de productos de alimentos, productos de tecnológicos, cualquier tipo de cosas, ¿sí? La están recibiendo de forma remota, ya sea por mensajería, ya sea por medios locales, por medios internacionales. Entonces, ¿a qué nos obliga a nosotros como empresas para poder dar todo ese tipo de servicios? Pues nos obliga simplemente a tener esquemas sólidos
de tecnología, sustentados precisamente en la seguridad, en primer lugar, en el monitoreo y en los respaldos, en el guardado de nuestra información, porque a final de cuentas es el oro molido con el que nosotros hacemos negocio y trabajamos y generamos nuevas oportunidades y apoyamos a la sociedad en general para que nosotros podamos vivir como hoy vivimos. La tecnología vino a salvaguardar en realidad ahorita que el hecho de que podamos continuar con alimentos, que podamos continuar con servicios, que podamos continuar con una forma de vida en cierta manera cómoda, sino de no haber existido el Internet y de no haber existido esta forma de comunicación global, seguramente estaríamos sufriendo inclusive desabasto, ¿sí?, de muchas cosas, y eso hubiera sido mucho más drástico a nivel mundial. Pero entonces, hoy nos hace reflexionar por un lado y nos hace cambiar el concepto de vida. El concepto de vida, todos lo sabemos hoy por hoy, es un esquema remoto. Y principalmente, el tema fundamental se llama servicio. Todas las empresas que no estén enfocadas a servicios seguramente van a degradar su forma de funcionar. ¿Por qué? Porque poco a poco se van a aislar del mercado global, y para que puedan estar dentro de ese mercado global necesitan tener forzosamente tecnologías de información que sean sólidas. Entonces aprovechemos que este punto de reflexión que nos ha hecho el tema de la pandemia nos hace encauzar y fortalecer nuestros esquemas de trabajo que son netamente tecnologías de información. Es cuanto, Carmen. Sí, totalmente, Alberto. Muchas gracias por habernos compartido de nuevo esta experiencia junto con Carlos. Les agradecemos bastante que nos hayan apoyado a resolver estas preguntas y estas preocupaciones que nos presentan nuestros clientes día a día, y cada vez es más necesario tener un buen respaldo de la información y tener asegurados todos los datos. Gracias a ustedes dos, chicos, nuestros expertos. Gracias a todos los que nos han acompañado. Recuerden que después les vamos a hacer llegar esta grabación y, bueno, también vamos a tener por ahí sesiones personalizadas. Esta es la primera charla de muchas que tendremos con ustedes, con nuestro querido Alberto y con nuestro querido Carlos. Recuerden que pueden contar con nosotros. Carlos, Alberto, no sé si gusten agregar algo más. Pues ante todo el agradecimiento por la participación en esta sesión y reiterarles que estaremos al pendientes para poder platicar y compartir lo que crean que pueda ser útiles para sus empresas, independientemente de algún esquema que podamos colaborar para implementar y hacer crecer sus core de negocios que tengan. Nos dará mucho gusto poder compartir nuestras experiencias y también los puntos medulares y recomendaciones que se pueden dar sobre los temas ya tratados. De mi parte es cuanto. Gracias, Alberto. Carlos, no sé si quieres agregar algo más antes de cerrar esta sesión. Pues de mi parte, también muchas gracias por su asistencia, por toda su atención y como bien comentas, Carmen, esta no va a ser la única plática, van a haber muchas más. También lo que sigue son sesiones personalizadas para ir viendo las particularidades de cada uno de ustedes y al final que los apoyemos con con todo el tema tanto de respaldos como de seguridad y monitoreo y muchas cosas más que están dentro de su centro de datos. De mi parte es todo. Gracias, Carlos. Gracias, Alberto. Y gracias a todos los que nos acompañaron. En próximos días les vamos a estar haciendo llegar la grabación y también por ahí una sorpresa por haber asistido a este webinar y quedarse hasta el final. Les agradezco mucho y no me resta más que decirles que se sigan cuidando porque pues esta pandemia no se ha acabado y esperamos verlos muy pronto. Que tengan excelente día, chicos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Magnífico día a todos. Gracias. Bye bye.